Hola, buenos días. Mi nombre es Lady Dayana Valencia Otero. Soy estudiante de primer semestre de Administración Pública. En este pequeño audio quiero compartir con ustedes un resumen de lo que aprendí sobre la historia de la Administración Pública en Colombia, enfocándome en el conflicto armado y la influencia de la Guerra Fría en nuestro país. Pues a lo largo de este semestre he estudiado cómo Colombia ha ido cambiando desde la época colonial hasta la actualidad. Aprendí sobre los diferentes momentos históricos pues, que han marcado a nuestro país, desde las reformas borbónicas, la independencia, el siglo XIX con la violencia política y pues todo lo que pasó en el siglo XX, especialmente con los momentos más difíciles como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y las dictaduras. Pero hoy quiero centrarme eh, en un periodo muy importante para entender el conflicto armado que aunque nos afecta, la Guerra Fría y pues como esta época global tuvo un impacto directo en la situación política y social pues en Colombia. Para eso voy a hacer una entrevista. Con esa entrevista quiero que reflexionemos sobre cómo las decisiones políticas, la exclusión y la falta de presencia estatal han influido en el conflicto armado en nuestro país Colombia. Para eso, hoy estoy con el doctor Franklin Villegas Orozco, una persona con experiencia y conocimiento acerca de los diversos acontecimientos que ha sufrido nuestro país por el conflicto armado pues, a través del tiempo, por cuanto pues él es abogado y especialista en gestión pública y pues algo muy interesante y que hay que subrayar es que pues también tiene un poco de conocimiento sobre esto ya que es el ex alcalde de nuestro municipio de Morales Cauca. Aunque no vivió pues esa época directamente en esos años, él ha crecido pues sobre el conflicto y viendo sus consecuencias. Hoy la entrevista se hace de manera de una llamada, pues ya que la distancia donde él se encuentra es un poco compleja podernos encontrar en contacto. Bueno, buenos días, don Franklin Villegas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Yo gracias bien, a gracias a Dios. Dios, por aquí respondiendo a tu llamado. Muchas gracias, don Franklin. Eh, pues, don Franklin, pues muchas gracias por aceptarme esa entrevista. Pues para empezar, quisiera hacerle unas preguntas sobre lo que sucedió durante la Guerra Fría en Colombia, ¿no? Pues aunque pues usted no vivió directamente esta época, sabe y tiene un poco de conocimiento sobre este tema. La primera pregunta que le quisiera hacer es que aunque no vivió la Guerra Fría, ¿cómo entiende que ese conflicto global afectó a Colombia en términos de política y de violencia? A ver, como abogado, pues, y especialista en gestión pública, egresado de la SAP, donde tú estás estudiando, excelente institución, puedo decirte que aunque la Guerra Fría fue un conflicto mundial, global, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, su impacto también se sintió, pues, de una forma muy concreta en países como Colombia. ¿Por qué? Porque hubo una influencia ideológica y una polarización política. La Guerra Fría dividió al mundo entre grandes bloques. El bloque capitalista, pues lógicamente liderado por los Estados Unidos de Norteamérica, y el bloque comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que ya no existe. Y aunque Colombia no fue un escenario directo de ese conflicto, sí hubo una polarización de ideologías que penetró en todo el ambiente político nacional en Colombia. Se crearon movimientos de izquierda inspirados por ideas de Marx, marxistas. Comenzaron a cuestionar el modelo económico y político que existía en Colombia, o que existe, y el apoyo pues, de los Estados Unidos, que siempre ha estado ahí,
refuerza ese modelo tradicionalista, conservador y anticomunista que es mayoritario en este país, digámoslo así, pese a que en este momento tengamos por primera vez un gobierno de izquierda. Toda esa influencia generó el origen de las guerrillas. Aquellos que no pudieron tomarse el poder por la vía democrática, lo hicieron como revolucionarios, adoptando un discurso comunista. Esa es la influencia que generó la Guerra Fría a nivel de Colombia. Entonces se habló ya de una forma de lucha contra lo que ellos consideraban excluyente, que era o desigual o cerrado al cambio, que no les permitía por vía democrática acceder al poder para hacer esos cambios. Entonces quisieron imponer el comunismo y la revolución inspirados en la misma Cuba y el apoyo de países del bloque socialista. Entonces, ¿qué sucede? El Estado colombiano, pues, por su parte, como adopta una postura firme en contra del comunismo, recibe asistencia militar, económica de los Estados Unidos, como ustedes lo saben. Hemos hablado del Plan Colombia, de la ayuda militar, de bases militares de los Estados Unidos en Colombia. Entonces esto de todas maneras, pues cuando hay un grupo que quiere imponer el comunismo, pues se genera un conflicto interno, porque se quiere imponer un bloque comunista como tal, con apoyo de las ideologías de la URSS. No sé si me estoy enredando o si estoy siendo claro. Sí, señor. Pero para completarle el desastre en Colombia, se mezcló todo esto con el narcotráfico, el narcotráfico encontró como un aliado a la guerrilla. Entonces se habla cuando los grandes narcotraficantes se volvieron socialistas y afines al comunismo, para pues evitar extradición y declarar a Estados Unidos como el enemigo público, digámoslo así. Entonces, toda esta combinación de conflictos que se generan en Colombia, pues traen unas consecuencias gravísimas para nuestra institucionalidad. Entonces, cuando ya hay narcotráfico, hay guerrilla, ideologías de izquierda, se pierde legitimidad porque ya se concentra la corrupción que existe tanto en derecha, izquierda y en todo lo demás. Entonces, pues, hay una débil presencia estatal en algunas regiones donde el comunismo, socialismo de las guerrillas toma fuerza, donde ellos hacen presencia. Entonces, hagamos una síntesis para responder ya finalmente. La Guerra Fría fue a nivel mundial, ¿cierto? Sí, señor. Pero esto se traduce en una guerra interna de una mezcla de raíces ideológicas, sociales y económicas, pues que nos afecta profundamente en todo, en la política, en la administración pública, que es lo que ustedes están estudiando, y en el mismo tejido social, en la comunidad. Entonces, en pocas palabras, nosotros creemos que las guerras se dan fuera de nuestra geografía, pero todo lo que sucede afuera entre las potencias nos impacta de una manera u otra. Nos impacta. Esa es la respuesta. ¿Qué opinas? Ok, don Franklin, no, pues muy de acuerdo. Vemos o sea, como estudiante pensábamos, ¿no? Que lo que pasaba, las guerras fuera del país, no tenía nada que ver con nosotros, todo seguía igual y ahora pues ya que estamos en este conocimiento, que estamos estudiando administración pública, nos damos cuenta que todo va como dependiendo de los altos mandos. En este ejemplo hablamos de Estados Unidos. Todo lo que haga Estados Unidos, sea positivo, sea negativo, va a impactar a nuestro país Colombia de alguna forma. Entonces, pues me parece muy clara su respuesta, su opinión, que aunque no vivió pues así de directamente la época de la Guerra Fría, tiene un muy buen conocimiento y conceptos sobre esa época. Don Franklin, la segunda pregunta es,
¿Usted de pronto recuerda algún relato o historia de su familia o en la escuela sobre la violencia política en Colombia durante esa época? Claro, claro. ¿Nos la Cuando podría enseñaban compartir? historia, claro, con mucho gusto, cuando enseñaban historia en, en los colegios, lastimosamente no sé qué loquito le dio por dejar de dar las clases de historia y era necesario, historias sociales, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla y eso fue lo que sucedió con lo que está sucediendo en Colombia. Muchos jóvenes, con todo respeto, no conocen la historia y están cayendo en el juego de los que dicen representarlos y que en última no veo jóvenes, sino que veo otros cuchitos iguales con los mismos resabios de la derecha. La izquierda y la derecha son lo mismo, la misma corrupción y todo lo demás. Pero antes respondo, la violencia genera precisamente por eso. Entonces, pues en mi familia se comentaba mucho sobre la violencia liberal, la violencia conservadora, eso lo deben haber escuchado ustedes, esos relatos. Eh, pero uno de los hechos eh, que generaron más persecución, muerte y desplazamiento en el país, digámoslo así, fue el asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Eso generó guerrillas, generó muerte, generó mucha violencia en el país. Eso fue el Bogotazo, no sé si escucharon del Bogotazo, en 1948, cuando una persona asesina a tiros de revólver al doctor Jorge Eliezer en Bogotá. Sí, señor. Entonces los abuelos le contaban a uno cómo entonces se declaró, se volvió la guerra entre liberales y conservadores. O sea, no importaba si la persona había hecho algo malo, sino que simplemente el hecho de pertenecer a uno o otro partido era motivo de morir en manos de los que en ese momento hicieran en mayoría, digámoslo así. Si había un conservador y habían más liberales, lo asesinaban, y si habían más liberales, menos liberales y más conservadores, simplemente lo asesinaban por estar de acuerdo con una línea política, más no porque hubiese hecho alguna cosa mala. Entonces, sobre todo en las zonas rurales, pertenecer o hablar podía desencadenar la vida o la muerte de esa persona. O continuaba viva o se moría simplemente asesinada. Entonces, todo eso lo vivieron nuestros abuelos. Ellos nos contaban su filiación política, incluso cómo tuvieron que mudarse, cómo llegaron al Cauca, cómo llegaron a la región del municipio de Morales después de la guerra y la violencia política liberal conservadora. Entonces, esas son consecuencias de la Guerra Fría. Estados Unidos asusando a un grupo y la Unión Soviética y sus ideologías asusando a los otros grupos. Generaron una violencia, una guerra de clases y se profundizó en unas consecuencias institucionales, sociales, económicas muy profundas en el país. Entonces, entender esos relatos es importante porque esa memoria familiar o esa memoria histórica sirve para que entendamos que la exclusión política, la estigmatización ideológica, la falta de canales democráticos reales, pues llevan a una violencia que se vuelve institucionalizada, porque ahorita vivimos violencia desde el mismo Estado, que en vez de unir, en vez de generar progreso, llama a la desobediencia, llama a desconocer las instituciones, la división de poderes. Entonces, en este momento estamos de verdad con una situación bien complicada y lo que se viene, como se ven las cosas, es preocupante. Entonces, esa es como la historia. Ok, sí, señor. Pues viendo lo que usted comenta sobre la respuesta a la pregunta, también me gustaría agregarle que, pues eso sobre violencia, sobre el liberal, conservador, se vivió más que todo un ejemplo en mi vereda del Rosario. En el 2017 hubo una pelea pues muy grande por eso, porque hasta en los colegios, porque tus papás de liberal, tú no vas con nosotros somos conservadores, somos acá, y fue un problema que
que se agrandó, metían ya a niños que no tenían nada que ver solo porque mi camisa es roja y solo porque su camisa es azul. Entonces vimos el recorrido que del 2017-18 hacia adelante comenzaron pues a surgir más partidos y ya la violencia pues política entre el liberal y conservador mermó un poco, pero sigue aumentando en cuanto aparecen más partidos a nivel del tiempo. Entonces vemos de que su historia que vivió hace años aún sigue pasando y que pues por más que pase el tiempo va a seguir pasando lo mismo. Entonces muy interesante su respuesta. Don Franklin, la tercera es, tercera pregunta, a raíz de todo el conflicto que ha vivido el pueblo colombiano, ¿siente que el Estado ha realizado como los mecanismos suficientes para controvertirlo? A ver, buena pregunta. Me estás preguntando, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. A raíz de todo el conflicto que ha pues vivido el pueblo colombiano, ¿siente que el Estado ha realizado como los mecanismos suficientes para controvertirlo? Yo diría que el Estado sí ha hecho esfuerzos desde la parte institucional, esfuerzos que son importantes, pero nunca han sido ni serán suficientes ni sostenibles, mientras no se radiquen las causas estructurales del conflicto. O sea, podemos tener muchos mecanismos, pero mientras las causas sigan existiendo, mientras siga existiendo la pobreza, mientras siga existiendo la desigualdad, mientras siga existiendo la falta de principios y valores, el respeto por el otro, se podrán crear los mecanismos que se creen y serán papel. Pero aún así hay mecanismos muy valiosos. Lo que hay que hacer es buscar mejores hombres, mejores administradores públicos como ustedes que están estudiando para que vayan a esos cargos que necesitan un conocimiento integral de la historia de la política para que hagan valer esos mecanismos. ¿A qué me voy a referir? A los mecanismos considero yo valiosos. Uno, la Constitución de 1991, pues que habla de participación política, reconoce derechos fundamentales, trata de hacer descentralización. Eso es importante, lo incluye dentro de su texto. Aparte de la Constitución, pues está la creación en este momento, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y la Comisión de la Verdad, que también usa parte de los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC en el año 2016. Y otro de los instrumentos valiosos, el tercero diría yo que es los programas de reintegración, reinsertados, programas de restitución de tierras, desarrollo rural, porque la mayor generador de conflicto, la mayor brecha histórica siempre será la tierra, el campo. Entonces, es importante esos tres mecanismos, pero esos tres mecanismos, y ojalá se creen muchos más, tienen que primero que todo buscar y atacar y erradicar las causas estructurales del conflicto. Si no, no pasa nada. Son letra muerta, son un himno a la bandera, nada más. Entonces, ahí está la falla. El Estado sigue en deuda con la población. ¿Por qué? Porque no hay una presencia estatal integral en las zonas rurales. Está claro para nosotros que no es solamente llevar presencia militar o policial, hay que llevar obras, inversiones, desarrollo para arrebatarle a los grupos armados ilegales, a los jóvenes y a las personas, para que no tengan la necesidad de irse para allá, sino que se queden capacitándose, haciendo empresa, microempresa, desarrollo, alternativas de empleo. Entonces esa falta de presencia estatal hace que esos mecanismos de los que hablamos no sean tan eficientes. Sumémosle la corrupción y la mala gestión de los recursos. Eso debilita la implementación de cualquier política pública porque se crean mecanismos como programas de reinsertados, restitución de tierras, desarrollo rural, pero la corrupción se roba la plata y no llega a donde debe llegar, no llega al campesino, no llega
al beneficiario para el cual se creó el programa. Entonces, llegan migajas. Entonces, con la corrupción, sentimos entonces que esos mecanismos se vuelven letra muerta. Y la ¿cómo me enredé un poquito? Revictimización, diría yo, de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos. Son asesinados. Y no importa qué gobierno, antes decían nos están matando, cuando el gobierno era de derecha, nos está matando el Estado, era el discurso que manejaban en las calles algunos jóvenes que protestaban, el Estado asesino, pero ahora siguen matando, siguen asesinando líderes, lideresas, defensores de derechos humanos. La única diferencia acá es que ahora no dicen el Estado nos está matando, pero el Estado sí los está dejando matar. ¿Por qué? Porque no hay protección, porque no hay un verdadero interés de proteger a la gente buena, sea del bando que sea, para que se construya paz. Y pues muchos compromisos del acuerdo de paz no se han cumplido, y no se han cumplido precisamente porque no hay credibilidad en el Estado, porque hay desconfianza, por eso mismo, por la corrupción y todo lo demás. Entonces ya nos damos cuenta que esos mecanismos, que son muy valiosos, están siendo afectados porque no se está atacando el origen estructural del conflicto como tal, ¿sí? Y el desafío, ¿cuál es? El desafío es pues un Estado más fuerte, no tan permisivo, diría yo, porque aquí se le está dando prioridad al que hace el menos esfuerzo, al más bandido, y no se le está dando prioridad al estudiante que, como ustedes, por lo menos la ESAT es una institución que acoge gente de todos los municipios que está estudiando, haciendo un esfuerzo, desplazándose, sacrificando a la familia. No le dan la prioridad, pero sí le ponen a una persona que ha asesinado, que ha hurtado, que ha violentado. Ahorita dicen que hasta pagarle $1 millón. A mí me parece que eso va en contra de la educación, de la formación, de los buenos principios de la gente. Entonces no podemos ser tan alcahuetes. Ahí está como... Y la reflexión final, pues, simplemente que el Estado ha dado pasos importantes con esos mecanismos, pero no ha transformado las condiciones sociales, ni económicas, ni políticas, y el conflicto se sigue sosteniendo porque el conflicto es un negocio. El conflicto es un negocio. Por ahí vi una película hace muchos años de El Señor de la Guerra, ¿sí? El Señor de la Guerra es una película donde se habla de cómo las potencias le venden armas y enfrentan, le venden armas al Estado y le venden armas a la guerrilla para que se maten entre ellos, para vender armas y ganar dentro de ese negocio que es muy lucrativo a nivel mundial. Entonces, como la violencia es un negocio, siempre viviremos en violencia. Así de sencillo, yo lo veo de esa manera. No creo que vamos a llegar a un momento de paz absoluta. La paz es relativa. Llegará un gobierno en que se calmen las cosas, pero siempre habrá otros que le van a sacar provecho y van a querer que se sigan en el camino de la violencia. Entonces dicen que es que los uribistas son violentos. No, es que los de izquierda son violentos. No, yo diría que todos viven de la guerra. Sino que en una época venden la paz, en otra venden la guerra, y ahora vendieron la paz y ahora van a volver a vender la guerra, y así nos vamos a pasar estudiando el comportamiento político de este país, que no sabemos a dónde va a llegar. Entonces, para terminar, porque es que a veces me extiendo demasiado y me disculpan. Sí, señor. El Estado logrará llegar a un punto donde haya una justicia real, donde haya equidad, donde haya paz, pero recuperando la autoridad. Así de sencillo. Eso diría yo. Los mecanismos están. Pero recuperar la autoridad no es avasallar al débil con el poder de las armas. Es utilizar el poder de las armas del Estado y la autoridad para sancionar al corrupto, sea el cuello blanco o el que sea, y salvar las instituciones y salvar los programas y que lleguen efectivamente al campesino, al afectado, al
al humilde, al que deben llegar los programas. Eso diría yo. Muy interesante su respuesta, don Franklin. Escuchando su versión sobre lo que piensa, voy a hacer una cuarta pregunta que va muy basada en la tercera, que también es muy interesante, que es si en 2016 tiene conocimiento, ¿no?, de que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. O sea, desde Santos, su sí. perspectiva, ¿usted cree que ese acuerdo ha disminuido la violencia en nuestro país? A ver, en el 2016 se firmó el acuerdo de paz, Sí, señor. que hasta un premio Nobel de paz le dieron al señor presidente de la época, a Santos. Sí, Juan Manuel Santos, sí, señor. Inmerecido, diría yo, porque no es solo firmar un acuerdo, es llevarlo a cabo, es lograr que se cumpla con ese acuerdo. Pero yo pienso que ni el Estado ni las FARC están en el interés de que se cumpla. Cada uno puso sus condiciones, ¿sí? Le dieron una vida jurídica, le dieron recursos, le dieron todo, pero volvemos a lo mismo, la guerra es un negocio y donde hay narcotráfico siempre habrá quien empuñe esas armas. Entonces yo me atrevería a decir que ese acuerdo sirvió para pensionar a los jefes más viejitos, más antiguos de las FARC, pero quedaron los jóvenes, los que no habían hecho dinero, los que todavía no habían satisfacido el deseo de tener mucho dinero. Entonces, unos legalizaron la plata, se volvieron senadores y otros se quedaron haciendo plata. Así de sencillo. Entonces, digamos que sí había una reducción de la violencia, pues yo pienso que no, porque más de 13.000, de los 13.000, 14.000, 15.000 excombatientes que dejaron las armas y se reincorporaron, pues se redujeron los combates un tiempo, pero ahora volvieron a incrementarse los combates. En muchos territorios donde no había presencia, ahora hay presencia nuevamente de las FARC. Una Entonces, pregunta, don Franklin. ¿Qué piensa usted? ¿A qué llevó de que en un tiempo cesaran la violencia, la guerra, y ahora en la actualidad otra vez surjan y hasta con más fuerza? ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué, digamos, el motivo de por qué esa transformación así? Si se había hablado de un acuerdo de paz, se suponía que así como se firmó en el 2016, de que bajaron un poco las guerras, se movilizó mucha gente, ahora ya no lo están haciendo. a ver, lo que pasa es que una cosa es cuando hay un grupo armado y tiene un jefe con el que se puede hablar, con el que se puede negociar, tiene una cabeza y que controla todos sus brazos, todas sus extremidades. Y otra cosa es cuando esa cabeza desaparece y entonces se crean nuevos grupos pequeños que ya no los controla nadie. Por eso ahorita el presidente habla de los diálogos de paz con el grupo tal, con el frente tal, con el otro frente. Entonces, como se ingresaron nuevos grupos disidentes, ya no se habla con una cabeza, sino con muchas cabezas. Entonces, eso incrementa la violencia porque hay un control territorial de cada uno de ellos. Hay microtráfico, hay minería legal, nuevas rutas de narcotráfico. Entonces, como ya no hay un solo jefe, sino muchas disidencias, pues genera mayor conflicto. Así de sencillo. Entonces, esos líderes sociales asesinados, defensores de derechos humanos y excombatientes que han muerto también después del acuerdo de paz, pues lastimosamente, digamos así, demuestra que hay una debilidad institucional para garantizar la seguridad de esas personas. Y el cumplimiento del acuerdo, pues, parcialmente. Yo pienso que no es solamente decir que el Estado no ha cumplido, aquí no ha cumplido nadie, porque entregaron parte de las armas y dejaron a los grupos disidentes allí. Y esos grupos disidentes son los generadores de la nueva violencia. ¿Sí? Sí, señor. Muy, muy interesante su respuesta. Entonces O sea, aquí... tratemos de terminar allí. El acuerdo de paz es una oportunidad histórica. ¿Sí? ¿Quién no quiere la paz?
pero para poder que se reduzca la violencia de manera sostenible en el tiempo, el Estado tiene que cumplir muchos compromisos, pero también debe fortalecer su presencia en esas regiones que se supone que las FARC se desarmaban y se iban y quedaban en esas regiones vacías. Entonces había que ocuparlas con la presencia del Estado para que no llegaran nuevos actores armados a copar esos espacios, esa presencia. Entonces la presencia institucional se obvió, se dejaron muchas zonas a la deriva y ahora recuperarlas pues es muy complicado. Ahí está el tema también. Claro, sí, señor. Está muy claro su comentario. Exactamente. O sea, si el gobierno, si no hubiera tanta ausencia del gobierno en las regiones, pues donde los necesitaban, donde pues se veía el manejo de estos grupos ilegales al margen de la ley, que se iban, pasaban de pueblo en pueblo, hacían el daño y seguían, pues tenía que actuar el gobierno, pero pues lastimosamente este no es el caso y aún sigue siendo así. Y si seguimos así, digamos, con este gobierno que estamos, va a seguir pasando lo mismo. Entonces, muy interesante su respuesta. Hay una quinta y una última pregunta que es bien relevante. ¿Usted qué mensaje le dejaría a nosotros, los jóvenes que estamos estudiando administración pública, especialmente con respecto a la construcción de paz y justicia en Colombia? A ver, déjame analizar. ¿Me la repites, por favor? Sí, claro. ¿Qué mensaje le dejaría a nosotros los jóvenes que estamos estudiando administración pública, especialmente con respecto a la construcción de paz y justicia en Colombia? A ver, diría yo lo siguiente. La paz y la justicia no son discursos, son tareas concretas que debe asumir el Estado y ustedes que están formándose tienen que asumir ese deber. O sea, Colombia no necesita cualquier servidor público. Ahí tenemos una gran falla, no hay vocación real en los servidores públicos. Ahora servidor público es cualquiera, es el que apoya una campaña. Descalifican a un egresado de la ISAF, a un egresado de la Universidad del Cauca, para nombrar a una persona que simplemente es un activista político, digámoslo así, pero no tiene ningún conocimiento, no ha ido a quemarse las pestañas como lo están haciendo ustedes. Entonces Colombia necesita más que nunca servidores públicos con una vocación real, con una ética firme y con un compromiso por el bien común. ¿Sí? O sea, ustedes no están estudiando una carrera cualquiera. Yo me siento orgulloso de ser egresado de la ESAD. Ustedes están eligiendo ser parte del corazón del Estado. Sí, ese espacio donde se toman muchas decisiones que transforman la vida o para bien o para mal de este país y de millones de personas. Somos 50 millones de habitantes en este país. Entonces ustedes miren tres situaciones o ideas para ustedes. Una, la paz se construye desde lo público y no es solamente firmar acuerdos, sino que hay que implementarlos. Entonces hay que llevar salud, educación, infraestructura, servicios públicos, justicia, empleo y muchas oportunidades a los territorios. Cuando salgan los delincuentes, cuando salgan las guerrillas, cuando salga la delincuencia común, los jóvenes tengan acceso a todas estas cosas, la gente residente en esos lugares tenga acceso a todas esas cosas y sienta la presencia del Estado. Y esa tarea de esos territorios excluidos es la tarea de los administradores públicos que van a dirigir el Estado, de llegar a esas zonas que han sido excluidas, digámoslo así, del progreso, que es allá donde se genera la violencia, más que todo, más que en las ciudades, porque en las ciudades se genera la violencia de la delincuencia común, el raterito de ciudad. Pero cuando hablamos de la exclusión de esos territorios, estamos hablando de la formación de guerrillas y de grupos que se llaman revolucionarios. Segunda, pues hay que ser puente, no podemos ser muros, ¿sí? Colombia necesita menos polarización, Colombia necesita más diálogo y el administrador público
debe ser capaz de extender, de construir puentes entre el Estado y los ciudadanos, entre las víctimas y, digamos, los victimarios, entre lo urbano y lo rural, crear esos puentes, que no existan más muros, que nos entendamos, que crear un puente entre la izquierda y la derecha, porque eso es para eso se estudia administración pública, para entender la sociedad, ¿sí? No se puede llegar a ser estudiante, digamos, uno debe tener una ideología, pero no se debe cerrar a escuchar las demás, porque en cada ideología hay gente buena, principios buenos, cosas muy buenas. Ninguna ideología dice vamos a hacer esto malo. Todas venden algo bueno desde un punto de vista, entonces es articularlo. Entonces, para rematar diría que el tercer punto clave sería que la justicia no solamente es lo legal, también es lo social. Una gestión pública que ustedes hagan justa, que no solo aplica las normas del Estado, porque a veces las normas son injustas, ¿sí? Sino que también entienda la realidad de los territorios, que escuche a las comunidades, que busque corregir las desigualdades utilizando la norma y utilizando el conocimiento de administrador público formado para ello, para corregir las desigualdades, digámoslo así. Eso es importante, ahí es donde genera la violencia. Entonces, jóvenes, Colombia necesita de ustedes, de una nueva generación de administradores públicos, que no repitan los errores de nosotros, los que vamos de salida, sino que encarguen una nueva manera de servir a este país con un verdadero liderazgo, con una capacidad técnica, con conocimiento, con integridad, con empatía. Ustedes no estudian solamente para tener un cargo, estudien para ser constructores de paz, defensores de lo público y garantes de los derechos, garantes de la Constitución. Ese sería mi mensaje para ustedes, estudiantes de nuestra amada institución, esa Cauca. Muchas gracias por ese mensaje tan importante, don Franklin. Estamos en eso, estamos en la SAT con ganas de ser unos buenos administradores públicos para poder ejercer como debe ser, no solo como le dice usted para ganarnos un cartón, un título universitario o para que me vean que estoy trabajando de administrador, no, sino para que hacer valer nuestro trabajo, hacer ver de que no estudiamos en vano, de que estudiamos porque queremos ver un mejor país, para ayudarlo a construir. Sé que no es fácil, pero sé que de alguna manera esto algún día, Dios mediante, nos escuche, ojalá y suceda, este cambio tan importante que Colombia lo necesita. Y aquí estamos dándola toda para que Colombia tenga ese cambio y sea por nosotros los administradores públicos. Pues después de hablar con usted, don Franklin, pues creo que es claro que el conflicto armado y la violencia pues en Colombia son temas, digamos, no son temas del pasado, sino pues que siguen presentes, aunque pues no se vean de la misma manera, ¿no? Pues la influencia de la Guerra Fría con la persecución a movimientos sociales y guerrilleros pues marcó un punto clave en la historia reciente de Colombia. Entonces le agradezco mucho, don Franklin Villegas, por su tiempo, por compartir su opinión con nosotros sobre estos temas tan importantes, por darnos a saber el conocimiento de que en los tiempos de antes se hablaba sobre la Guerra Fría de un modo, ahora sigue pasando los impactos que tuvo en nuestro país y seguirán pasando. Entonces agradecerle mucho. Muchas gracias por responder a esta entrevista. Que tenga un muy buen día. Bueno, muchas gracias por
por haberme permitido hablar. Hacía días que no hablaba tan chévere, que no me entrevistaban. Anteriormente pude compartir con mucha gente muchas apreciaciones, unos estaban de acuerdo conmigo, otros no, lógicamente. Pero ustedes están con este taller, están demostrando un compromiso como futuros servidores públicos. Entonces yo los animo a seguir estudiando con mucha disciplina, a cuestionar con profundidad. Todo tienen que cuestionarlo, los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación oficiales, los medios de comunicación privados. Todo eso hay que revisarlo, analizarlo, entenderlo, no comer entero. Los invito a trabajar con ética, con pasión por el bien común de las personas. Recuerden que desde la administración pública no solamente es gestionar recursos. Yo conozco muchos administradores públicos que hablan del proyecto. Vamos a hacer un proyecto y vamos a bajar recursos en tal entidad. No es solamente eso el administrador público. El administrador público tiene que ser un transformador de la vida de las personas, creando políticas públicas, poniéndolas en práctica. ¿Sí? Entonces, mucho ánimo, que cada paso esté guiado por un propósito de construir una Colombia justa, en paz y con oportunidades para todos. Que Dios los bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, don Franklin, a usted. Que tenga buen día. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Pues de haber tenido la entrevista con don Franklin Villegas, pues como futura administradora pública, pues creo que el desafío de nuestro país sigue siendo construir un Estado fuerte y justo, ¿no? Que garantice pues la paz con justicia social y pues que todos los colombianos, sin importar su ubicación o situación o raza, pues se sientan representados. Espero que este audio pues los haya invitado a reflexionar sobre nuestra historia y pues cómo administradores públicos debemos actuar para mejorar el país. Entonces, muy interesante pues el tema del que se habló hoy. Muy interesante haberlo escuchado de la perspectiva de otra persona que vivió en parte una época sobre esa violencia política y social que hubo en nuestro país. Entonces, con esto concluyo mi trabajo final. Espero y sea de su agrado. Agradecerles al profesor, agradecer por sus enseñanzas, agradecerle por su tiempo compartido con nosotros, por sus conocimientos, agradecido por la Universidad de las Artes que nos está dando esta oportunidad de ser futuros administradores públicos. Gracias pues por escuchar el audio y que sea de su mayor agrado. Muchas gracias.